La paz del Señor Jesucristo sea en sus vidas, amigos y hermanos televidentes. Una vez más le damos gracias a Dios porque Dios es bueno y sus misericordias son nuevas cada mañana. Le damos gracias al Señor porque hemos terminado un año y otro año más que se ha comenzado. Le damos gracias porque ha sido bueno y hasta aquí podemos decir que no nos ha faltado nada. Bendito sea el Señor. En este día tenemos un tema muy precioso que le hemos titulado El Dios de Baruch Espinosa. Baruch o Baruch Espinosa. Y alguien podrá decir, ¿quién es este Baruch Espinosa? Se estamos refiriendo a un filósofo del siglo XVII. Y lo que me llama mucho la atención es cómo hay personas que pueden llegar a influenciar en la vida de los demás. Qué bueno es cuando son influenciadas las personas por alguien positivo, por alguien que trae un buen mensaje. Pero en muchas ocasiones los mensajes, los que influencian más, vienen siendo los negativos, en los cuales hasta cierto grado vienen a perjudicar. Y en ese día es el tema, el Dios de Baruch o de Baruch Espinosa, de este filósofo. Y para eso me gustaría comenzar con un versículo que está en la Biblia, en el capítulo 53 de Salmo, en el cual le damos lectura al versículo 1 al 3, en el cual usted se va a dar cuenta lo precioso que dice el Señor cuando está hablando. Él llama las cosas tal como son y llama a las personas tal como son. En este capítulo 53 del libro de Salmo, en el versículo 1 al 3, comienza diciendo, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Punto y aparte. Se han corrompido, dice, han cometido injusticias abominables, no hay quien haga el bien. Versículo 2. Dios ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios. Versículo 3. Todos se han desviado, a uno se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Padre, en este día, Señor, te damos gracias. Toda la gloria y la honra es tuya, Señor. Y te rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo pueda hacer que ministre la vida de todos aquellos televidentes, los que lo miran a través de Facebook y las redes sociales. Padre, que tu bendición sea sobre cada uno, en el nombre de Jesús. En este versículo, hermanos, estamos viendo nosotros que el Señor habla mencionando la palabra necios. Déjame decirte que hoy en día muchos se levantaron diciendo que son ateos ya durante algunos años. Y cuando dicen que son ateos, son aquellos que se refieren a que no existe Dios. Y por todos los motivos que sean posibles para ellos, quieren presentarlo como una excusa para dar a conocer de que Dios no existe, que no hay ningún creador supremo, y que el espacio y todo lo que nosotros podemos ver del cosmos, el universo, todo ha sido creado por la misma naturaleza. Y según ellos dicen que la naturaleza es Dios. Y vienen hablando de una manera en la cual simple y sencillamente están, como dicen, anulando, están directamente quitando al creador de los cielos, dando a conocer y a entender de que realmente no existe ningún creador. Todo se ha creado por sí mismo. Y es tremendo cuando hay tipo de pensamientos de esa clase. Y luego vienen diciendo que ellos son reconocidos, pues se autonombran como ateos, por no creer en la existencia de un creador, de aquel creador que ha creado los cielos y la tierra y todo cuanto existe, incluso en la creación. Se niegan a creer. Pero cuando nosotros abrimos la Biblia y nos damos cuenta que en el versículo 1 de Salmos dice, hablando Dios dice, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Y cuando Dios dice, no dice ateo, porque ateo como que da la impresión que se oye bonita la palabra, ateo, o sea que es muy diferente a que le digan a alguien necio. Cuando le están diciendo a una persona que es necio, quiere decir que esa persona tiene conocimiento. Y se está negando, se está resistiendo y lo está rechazando, no lo está aceptando. Hay un conocimiento, saben que sí existe Dios, saben que existe el Creador, el Eterno, el Creador de los cielos y la tierra, pero ellos lo están negando de una u otra forma, por lo cual Dios no lo ve que sean ignorantes de ese conocimiento, incluso en la misma conciencia que Dios puso en el hombre. Por eso cuando nosotros nos damos cuenta, las tribus, los indios, diferentes razas, siempre han buscado la manera de adorar algo, porque hay un vacío dentro de ellos, y en la misma conciencia les dicta que hay un creador, que ha creado los cielos y la tierra. La misma conciencia.
les hace sentir aquella necesidad de conocer a ese Dios verdadero. Ahora, cuando se está negando la existencia, por ejemplo, en este caso, cuando Dios está hablando en el libro de Salmo, capítulo 53, versículo 1, y menciona necio, no es para extrañarnos que en el pueblo de Israel había gente que había dejado de creer en Dios, o al menos estaban tratando de negar la existencia de Dios. ¿Y por qué estaban tratando de negar la existencia de Dios? Simple y sencillamente porque no estaban de acuerdo por ciertas situaciones y se habían rebelado en contra de Dios. Y volviéndose así a hacer lo que les venía en gana, como dicen, y hacer lo que ellos querían. Como quien dice, no nos vamos a regir a un Dios que no existe, cuando ellos lo conocían. Y por eso en el libro de Salmos estamos viendo en el capítulo 53, cuando Dios dice que el necio habló y dijo en su corazón, no hay Dios. Pero ahora cuando dice punto y aparte, vemos nosotros las consecuencias, o vemos qué es lo que acontece cuando la persona está negando la existencia del Dios verdadero, del creador de los cielos y la tierra. A continuación dice, se han corrompido, han cometido injusticias abominables. No hay alguien que haga el bien. Entonces, por causa del pecado y por causa de negar la existencia del Dios, la gente quiere vivir como le da la gana. Pero incluso hasta en la misma tierra, las mismas naciones tienen leyes establecidas. Hay leyes que están establecidas con un propósito de que se mantenga un orden, de que se mantenga siempre un orden. Y cuando estamos hablando de un orden, del orden que estamos hablando, es porque las naciones necesitan establecer orden y por eso ponen leyes para estabilizar la conducta y comportamiento de las personas, de los habitantes, para no permitir los desórdenes. Entonces estamos viendo que se establecen leyes y esas leyes pues también es como dice una copia, una figura de lo que hay en el cielo. Dios tiene todo establecido. Pero aún así, el ser humano trata de negar la existencia de un Dios. Y cuando tratan de negar la existencia de Dios, es como la misma gente que se revela a cumplir con las leyes estatales, con las leyes que hay en el gobierno, con las leyes que están en los pueblos, en las naciones, en las ciudades, en los países. Se rebelan en contra de ellos y después sufren las consecuencias. Un día platicando con un hombre, decía que el manual de ese para el conductor, la gente solamente lo leía y lo aprendía para pasar el examen y ya cuando tenían la licencia se olvidaban. Y me da risa porque cuando la gente actúa de esa manera, ahí están todo, como dicen, ahí están todas las leyes de tránsito. Y cuando la gente nomás lo utiliza para sacar una licencia, cuando tiene la licencia desobedece a lo que está escrito ahí, es cuando vienen las consecuencias, vienen las multas, vienen los castigos y viene hasta la suspensión para muchas personas, hasta para allá, como dicen, definitivamente les suspenden las licencias. ¿Por qué? Porque no se sujetan a lo que estaba establecido en aquel manual que ellos aprendieron. Y ahora sí también de igual manera es. Tenemos este precioso manual que da a conocer la existencia del Dios, el creador de los cielos y la tierra. Y cuando alguien dice que este manual no es necesario ni para leerlo, está negando la existencia de Dios. Porque en este manual estamos encontrando lo que es la vida, estamos encontrando lo que es la creación de todas las cosas visibles y de las cosas que son invisibles. Cuando este tema le hemos titulado El Dios de Baruch Spinoza, era un filósofo, nacido en los años de 1700, como dicen en el siglo XVII. Y este hombre llegó a influenciar tanto en la vida de un científico que murió el año pasado, en los años 50, y muy conocido, de Albert Einstein, de este científico muy conocido que murió hace aproximadamente como 50 años. Perdón, en 1955, si no me equivoco, fue cuando este hombre murió. Hablando hace más de 60 años, que fue su muerte. Pero este hombre, un científico muy conocido en todas partes del mundo. Y a él cuando le hacían una pregunta que si él era ateo o creía en Dios, la respuesta que él casi siempre daba, porque había sido influenciado por este filósofo, Baruch Spinoza, decía, riéndose, que él creía en el Dios de Baruch Spinoza, en el Dios de aquel filósofo. ¿Y cuál era la creencia de aquel filósofo? Que aquel filósofo decía que no había necesidad de leer las escrituras. No había necesidad de leer las escrituras, no había necesidad de arrepentirse. Y hablaba y decía que había que vivir la vida como a disfrutarla en lo máximo.
Y yo oyendo esos comentarios, ahora estaba viendo una publicación con respecto a Albert Einstein, con respecto a lo que él mencionó, que su Dios era el de Baruch Spinoza. Me llamó mucho la atención, porque cuando yo empiezo a escuchar lo que habla este pensador, este filósofo, y que dice, número uno, una de las cosas que yo escuché de él y que entendí que este hombre habla y dice que uno no tiene de qué arrepentirse en esta vida. Que no hay nada de qué arrepentirse ni nada de por qué tener que pedir perdón. Si Dios existe, dice, Dios te diría, vive, sal a la calle, disfruta del mundo y todo lo que encuentres. Disfruta de todo, no tienes de qué arrepentirte, no hay nada de que te tengas que arrepentir. Y me dio risa cuando yo estaba escuchando esta cosa. Otra de las cosas que yo escuché que este hombre estaba diciendo, no pierdan el tiempo de estar leyendo las escrituras, las sagradas escrituras. No pierdas el tiempo en eso, de estar buscando y querer conocer a un Dios. No pierdas tu tiempo, dice, sino que simple y sencillamente vete a bañar a la playa, disfruta del agua del mar, ahí está Dios. Como quien dice, en la noche puedes salir, mirar el cielo y todas las estrellas. Disfruta esa noche viendo las estrellas. Ahí está Dios. Ese es Dios. Disfruta con la gente que vives, con los familiares, con todos. Dales una caricia y la caricia que le des al perro, disfrútala también. Ahí está Dios. Y en conclusión, ese es Dios. Disfruta al ver un pajarillo. Al fin y al cabo, ahí está Dios. Y ese es Dios también. Y cuando yo escuchaba la forma de pensar de este filósofo con respecto a lo que había venido influenciando la vida de Albert Einstein, de este hombre científico. Y déjame decirte una cosa, que hablando de estos dos personajes, del filósofo y del científico, ambos eran descendientes de judíos. Ambos eran descendientes de judíos, de aquellos que Dios dice que escogió a aquel pueblo para dar a conocer su poder y su gloria. Siendo descendientes de judíos. No es para extrañarnos que ahora estamos viendo aquí en el Salmo 53 que Dios les dice necios. Ahora cuando le preguntaban a Albert Einstein si él era ateo, nomás se ponía a reír y decía que el único Dios que él mencionaba era el Dios de Baruch Spinoza. Había sido influenciada la vida de este científico por la vida y la forma de pensar de aquel filósofo de hace 3 siglos. ¿En cuántas ocasiones nosotros podríamos ser influenciados? En muchas ocasiones podemos ser influenciados a no leer las escrituras, a no arrepentirnos y ni siquiera tener que pedirle perdón a nadie. Y no solamente eso, sino que da el consejo de que vivamos la vida y le disfrutemos de todo lo que hay en ella. Todo es bueno, nada es malo. Disfruta la hora que estás viviendo, porque el día que te mueras, quién sabe, a lo mejor no existe la eternidad. Y lo que no hiciste aquí, ya no lo podrás hacer. La forma de pensar de ese filósofo y en la forma que se expresa y el mensaje que llega a mucha gente. Y déjame decirte que ahora, hablando cerca del pueblo de Dios, hablando no de Israel, sino que estamos hablando ahora de la iglesia de Jesucristo, de los que hemos nacido de nuevo. Cuando en muchas ocasiones no interpretamos o no alcanzamos a entender el mensaje que viene a través de estos filósofos, de la forma de pensar y de ellos de expresarse, mucha gente puede caer en la misma condición que se encontró este científico, influenciado por aquel mensaje negativo que no era para nada bueno. Pueden haber muchas personas hoy en día, influenciadas. Estamos viviendo tiempos peligrosos, estamos viviendo tiempos malos. Y si nosotros realmente no escudriñamos la palabra de Dios, si realmente nosotros desperdiciamos el tiempo en lo que es la oración, en lo que es escudriñar las escrituras, la palabra de Dios, y empezamos a estar alimentándonos de todo lo que vemos en Facebook, en YouTube, y empezamos a alimentarnos de otras fuentes que solamente están influyendo en nuestra vida en lo negativo, es posible que nosotros hasta cierto grado podamos llegar a ser influenciados y desviados del verdadero camino al cual Dios nos ha llamado.
Siendo nuestro Señor Jesucristo claro cuando dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Muchos que hemos comenzado en este camino, si nos descuidamos podemos ser influenciados por ese tipo de mentes que influencian la vida de los demás, y no de una manera positiva, sino que negativa. Qué mejor que nosotros seamos influenciados cuando conocemos personas, hermanos, hermanas en las congregaciones, que son de oración, que son personas que se meten a estar, como dicen, intercediendo, orando. Son aquellas personas que están estudiando, escudriñando la palabra de Dios y cada día siendo de bendición y alimentándose y creciendo espiritualmente. De ese tipo de personas necesitamos nosotros, de ese tipo de personas que nos puedan influenciar, a que cada día nosotros podamos estar escudriñando las Escrituras, a que cada día podamos tener, como dicen, aquel acercamiento más los unos a los otros, que nosotros podamos realmente reconocer lo que es el amor y poder empezar, como dicen, a preocuparnos por el bienestar de los demás, a influenciar en la vida de los demás, en lo que es positivo, en lo que es bueno, en lo que es agradable a Dios. Este hombre científico, influenciado por un filósofo. Imagínate que el filósofo dice: disfruta de la vida, haz todo lo que tengas que hacer porque no hay eternidad, a lo mejor no hay, ni siquiera existe la eternidad. Disfruta de la vida y haz todo lo que tengas que hacer. Y de nada te arrepientas, no te arrepientas de nada, de todo lo que haces. Como que está poniéndolo en calidad de que todos los seres creados de parte de Dios ahora venimos a ser como dioses, como dice también un libro del Salmo. Nosotros no somos dioses. Solamente hay un Dios, el creador de los cielos y de la tierra. Nuestro Señor Salvador, el que ha creado todo. Él es el único perfecto. Si nosotros nos vamos a considerar perfectos, quiere decir que todo cuanto hagamos va a ser correcto y no vamos a tener de qué avergonzarnos ni pedir perdón porque parece que no hemos cometido errores. Y lo que está diciendo aquí en el versículo 1, se han corrompido, han cometido injusticias abominables, no hay quien haga el bien. Y Dios, mirando desde los cielos, dice sobre los hijos de los hombres, para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios. No lo hay. ¿Por qué? Por la influencia. ¿Por qué? Porque se han desviado, han negado la existencia de Dios. Y muchos cristianos se pueden caer en esa situación. Muchos cristianos podrían caer en esa situación también. Por eso yo pienso que nosotros tenemos que ser influenciados, que sea el Espíritu Santo día en día, que esté no influenciando, sino que nos estemos llenando del Espíritu Santo, de Dios día con día. Y aquellas personas que nos rodean vengan a ser de bendición. Le mandamos saludos a nuestra hermana Ilse Tercero, que está sintonizando el programa y también nos manda saludos. Nuestra hermana Linda Lozada, que está también mirando la programación. El pastor Galileo Gómez de Monte Oro también, que está sintonizando la programación. Nuestro hermano Alexander Sigüenza desde El Salvador, que ya teníamos tiempo de no saber usted, hermano. Lo bendecimos en el nombre de Jesús y esperamos que se encuentre bien y que este año nuevo sea más que bendecido como fue el año pasado. Porque los hijos de Dios todo el tiempo estamos bendecidos. Hermano Sigüenza, me da mucho gusto. Y hace un comentario. Pienso que las herramientas actuales como Facebook, dice, y otros se usan bien y pueden ser útiles. Siempre que eso nos lleve a apartarnos, dice, siempre que eso no nos lleve a apartar del plan original de Dios para nuestras vidas, en lo cual debemos estar. En lo cual debemos de estar bien claros. Sí, exactamente. Todas las redes sociales, como dice el comentario de nuestro hermano Alexander, todas las redes sociales, todo lo que es tecnología, todo esto puede ser de mucha bendición para nosotros si sabemos aprovecharlo. Esto me trae a memoria, como dice el hermano Sigüenza, me trae a memoria hace tiempo un predicador que dijo que los que tenían aquel cajón del diablo en su casa se iban a ir al infierno, hablando de las pantallas de televisión. Y mucha gente, muchos cristianos empezaron a romper sus televisores. Pero ya después de que este predicador empezó a grabar sus cruzadas, campañas, se dio cuenta que había necesidad que la gente lo viera a través de los programas de televisión. Entonces ya después dijo que el televisor no era un cajón del diablo, sino que lo que pasaba era que la gente le daba mal uso. Pero sabiéndolo usar, dijo que era de bendición. Entonces ahora nos damos cuenta nosotros que todo puede ser de bendición sabiéndolo usar. Gracias, hermano Alexander Sigüenza. Le agradecemos por el comentario. Nuestro hermano Josué Berganza también manda saludos y los bendecimos a nuestro hermano y a su familia.
Y como dice otro comentario del hermano Sigüenza, que dice que el año 2020 fue de bendición. Y claro, que todos los días de nuestra vida, si Cristo está con nosotros, hermanos, estamos más que bendecidos. Así que sin Cristo, aunque tengamos, como dicen, todo el mundo en las manos, de nada sirve. Y cuando estamos haciendo estos comentarios, son tres cosas que me llamaron a mí la atención de esta persona que decía, de este filósofo, que no se tiene que repetir uno absolutamente por nada y que no se necesitan leer las escrituras tampoco para conocer al Dios. Y tampoco dijo que nosotros teníamos que abstenernos de vivir la vida con toda libertad, que hagamos de todo, porque al fin y al cabo, quizás no existe la vida eterna. Las palabras de un científico, de un filósofo, que vino a influenciar en la vida también de aquel científico. Y tanto el filósofo como el científico son descendientes de judíos. Y cuando estamos viendo la escritura, nosotros, Dios hablándole a su pueblo, habían necios que se hacían que ahora en día, como quien dice, eran reconocidos como ateos, porque estaban negando la existencia de Dios Todopoderoso. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de vivir como nosotros queramos si no existe un Dios? Lo que está diciendo en el versículo 1, se han corrompido, han cometido injusticia abominable, no hay quien haga el bien. Ahora, cuando vemos al apóstol Pablo en la referencia en lo que escribe a los Romanos en capítulo 3, versículo 23, donde dice que todos hemos pecado, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y aquí estamos viendo también que dice que Dios ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda o alguno que busque a Dios. No, han caído en el pecado. Y es fácil que hoy en día también muchos hijos de Dios, muchos cristianos, nosotros estemos perdiendo el tiempo porque hemos sido influenciados tal vez por esta clase de filosofía. No tienes que estar leyendo tanto la Biblia. Si mira, la creación, todo lo que existe, ahí está Dios. Conócelo, disfrutando de la vida y de todo lo que Dios te ha dado, de todo lo que te rodea. Son los pensamientos. Y quiero en este momento hacer mención del capítulo 2 del libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando dicen estos hombres que no hay que leer la escritura, que no hay que arrepentirse de nada, que hay que vivir como que sí, porque a lo mejor ni siquiera existe la eternidad. Cuando vemos en el libro de Hechos, capítulo 2, en el primer mensaje, el discurso que dio el apóstol Pedro, porque pensaban que estaban borrachos cuando fue derramado el Espíritu Santo de Dios. Y el primer discurso que dice que fueron como 3,000 los que se ganaron para Cristo. Dice claramente aquí en el capítulo 2, versículos 37 y 38 del libro de los Hechos. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el Espíritu Santo. Imagínense ya compungidos de corazones porque Pedro les dijo que todos eran pecadores y tenían que reconocer a Jesucristo como su Salvador. Y toda esa gente dice que lo reconoció y le preguntaron: ¿qué haremos? Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesús. Ahora estamos viendo que había una necesidad de pedir perdón también y arrepentirse ante Dios. Número 2, cuando dice que no tienen que leer las escrituras, y vamos nosotros a Génesis 1:1. La primera escritura que encontramos en el primer principio dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto y aparte. Y para ir finalizando ya en Juan 5:39, cuando dicen que no tenemos nosotros necesidad pues, de leer las escrituras, ahí en Juan 5:39 el Señor estaba bofeteando a los fariseos y a los judíos de aquel tiempo, cuando les dice: escudriñáis las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna, pero vosotros no queréis venir a mí, les dice. Aquellos las estudiaban, estamos viendo gente que la estudiaba, había necesidad de estudiarlas. Y para finalizar dice la tercera cosa, como que si no existiera, disfruta de la vida como que si no existiera la eternidad. Ahí se está negando que existe el cielo y se está negando que existe un infierno. ¿A dónde van a ir a parar todos los pecadores sin Cristo? A condenación y a condenación eterna, porque sus nombres no van a ser hallados en el libro de la vida. Y con esto te dejo en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que tu Espíritu Santo ministre la vida de cada uno de los televidentes y los que están viendo a través de Facebook, la programación, y que tu Espíritu Santo, Señor, los haga recapacitar y comprender, entender la necesidad que hay
en este precioso manual que nos conduce a vida eterna. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por todo. Amén y amén. Shalom, shalom y hasta la próxima semana.